el país se vaya enterando de la realidad que desde el punto de vista jurídico estamos viendo. Lo primero es que el señor Edward Vidal fue citado por el Ministerio Público y cuando fue citado, aún estando en San Pedro de Macorís en cuestiones de su trabajo, vino desde San Pedro de Macorís hasta aquí a San Cristóbal. Tuvimos una entrevista muy cordial con la fiscal del distrito, con la fiscal de la provincia. Nos pusimos a la orden y por tanto creo que era innecesario el montaje del aparataje del apresamiento y del allanamiento, porque simplemente le quieren vender al país circo. Lo segundo es que el supuesto informe provisional de los bomberos es un amasijo de mentiras, medias verdades y manipulación. Lo primero que dicen es que acumulación de gases. Ahí no podía haber acumulación de gases en Vidal Plastic SRL porque esa empresa tenía la edificación, ventilación hacia 4 lugares que simplemente estaban protegidos por una verja de hierro sin ventanas, de manera que cualquier gas que hubiera ahí hubiese podido estar saliendo. Segundo, esa empresa no opera con ninguna clase de agente químico para que ellos estén hablando disparate de que se debió a gases. ¿Por qué? Porque simplemente ahí se reciclaba plástico, se cortaba plástico con 2 molinos, uno más grande, uno más pequeño, alimentados por energía eléctrica, que con una cuchilla iba cortando los plásticos y poniéndolos en pedacitos. Y eso es lo que se le vende a quienes fabrican fundas y tapas de botellones y vitillas y cosas de eso. Es decir, ahí no había una fábrica de plástico. Esa es una vulgar mentira del Ministerio Público, de los bomberos y de quien sea que lo diga. Segundo, tienen que decirle al país que esa empresa estaba cerrada, que la planta eléctrica, los molinos, los escritorios, todo había sido removido de ahí desde el mes de mayo aproximadamente, porque ya la empresa había rentado en el parque de Zona Franca Pizán de aquí un local para establecerse y ya tenía hasta el permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento. Ahora, ¿por qué no dicen que la empresa contratista de la construcción del parqueo y la plaza, que se la adjudicaron por 369 millones de pesos, desde el sábado anterior había tenido ahí maquinarias pesadas trabajando? Que si la explosión, deben decirle al país que si la explosión hubiese ocurrido en el local de Vidal Plus, su único empleado que falleció no muere calcinado, muere por asfixia, por inhalación de humo. Entonces, ¿cómo es que el único empleado que está a donde se produjo supuestamente la explosión no tenía una quemadura en ninguna parte de su cuerpo, sino que inhaló humo, no pudo respirar y lamentablemente falleció? Cosa que lamentamos muchísimo porque era un empleado que tenía más de 20 años trabajando para la empresa Vidal Plus. La tercera persona es la hija de Sí, Vidal. ¿Cómo se llama ella y por qué está vinculada? No sé el nombre de esa joven, simplemente ella es accionista de la compañía, pero yo no vi que cuando la empresa de plástico de la capital se llevó a un barrio, se llevaron a los ricos presos. Ahí no, ahí fue un puro accidente. Y ahí sí que hubo negligencia. Y ahí sí que hubo faltas graves. Pero a eso se le echó tierra igual que a los muertos de aquel entonces. ¿Cuál es el estado de su defendido después del allanamiento? ¿Cómo van a proceder ahora? Bueno, yo voy a conversar con ellos ahora. Imagino que le van a solicitar una medida de coerción. Vamos a ver cuáles son los planteamientos que tendrá el Ministerio Público en esa medida y nosotros pues vamos a enfrentar eso. Ahora, yo insisto, señores, en lo siguiente. ¿Por qué no dicen, por ejemplo, que la empresa que iba a construir o que va a construir la torre ahí, sus empleados se fueron de ahí 20 minutos antes? Y tenemos video de eso y tenemos la declaración del gerente de esa empresa diciendo que 20 minutos antes él recogió todo y se fue porque venían el síndico, el ministro de Línea Asunción y otros funcionarios del gobierno y venían a dar el primer Picasso. ¿Qué significa eso? Eso significa que ya quien tenía el control de todas esas edificaciones era el Estado a través del ayuntamiento, del Ministerio de Obras Públicas y del fideicomiso